Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Estrella y Adrián y el día de hoy hablaremos de la Clínica Condesa. ¿Qué es una clínica Condesa? Existen dos clínicas Condesa. Clínica especializada Condesa, sucursal Condesa. Condesa Y Condesa Iztapalapa. Ambas son del sector salud de la Ciudad de México, son públicas y su población principal son personas con VIH. La clínica Condesa, cuando comenzó a atender, se dio cuenta que había una gran cantidad de población que tenía VIH y que también eran personas trans, por lo que se abrió la Clínica Integral Transgénero dentro de la propia clínica Condesa, que es la que atiende a la población trans. ¿Qué servicios otorga? La clínica especializada Condesa atiende en la clínica integral trans sobre todo el área de salud mental, el área de endocrinología y ya de ahí algunas otras áreas como es inclusive ginecología y en realidad como el resto de los servicios que otorgan en la clínica, como por ejemplo el de laboratorio, que también es muy importante para la parte de endocrinología. Entonces, el proceso para acudir a la Clínica Condesa es el siguiente. Vas y pides una cita de primera vez que te refieren a salud mental. En salud mental te hacen una valoración de primera vez para conocer en primera si tú eres una persona trans, porque la verdad es que hay muchísima desinformación al respecto. Y hay personas que tienen confusión acerca no de su identidad de género, sino de su expresión de género y su orientación sexual, que lo confunden con la identidad de género. Ya hablaremos en su momento de esto. Sin embargo, por eso es tan importante que haya esta valoración de primera vez, porque hay personas que aún no están preparadas para atención endocrinológica y hay otras que sí. Y entonces a partir de aquí se manda endocrinología, en donde se les hacen estudios de laboratorio, inclusive ultrasonidos, para conocer cómo es que se encuentra el organismo desde adentro, para a partir de ahí brindarles el tratamiento específico a sus niveles. La cuestión sobre todo es primero para ver si hay algo que requiera tratarse antes de comenzar el tratamiento hormonal. En caso de que, por ejemplo, haya algunas situaciones como depresión, ansiedad, inclusive intentos suicidas, consumo de sustancias. Por ejemplo, en el caso del consumo de sustancias, hay personas que tienen un alto consumo en ciertas sustancias que esas sí podrían estar contraindicadas con el tratamiento de reemplazo hormonal. Entonces, primero se necesita estabilizar estos aspectos antes de comenzar con su tratamiento en endocrinología. Pero, por ejemplo, mi experiencia con esta cita de valoración no fue muy cómoda. La parte para identificar que si eres trans, pues es muy dicotómica. Te hacen una serie de preguntas como de si piensas como hombre o como mujer, con qué te identificas más. Afortunadamente, este cuestionario se está modificando y se le está quitando tanto peso a lo dicotómico, a lo estereotipado, aunque a muchas personas obviamente todavía les ha tocado alguna situación como la que te ocurrió a ti. Y todavía hay algunas personas que han tenido malas experiencias con esta parte de la evaluación de salud mental. Sin embargo, la verdad es que se ha ido modificando, afortunadamente, y se han ido quitando estos estereotipos y se han ido quitando estos patrones y roles de género. Sí, cabe aclarar que esto fue en 2015, la vez que yo tuve mi cita de primera vez en la Clínica Condesa. Entonces te hacen esta serie de preguntas para ver si tú tienes depresión, si tienes adicciones, si has intentado suicidarte, y en el espectro de identidad de género si te dicen que si piensas como hombre o como mujer, si te has vestido de tu género, si lo vives como tal, si quién sabe, quién no sabe, etcétera. Entonces esta parte como si a mí sí me tocó como muy dicotómica, y la realidad es que es algo que se difunde. O sea, si tú te identificas como trans y quieres ir a la Clínica Condesa, la gente te dice contesta esto y esto y esto para que te den el pase, y tampoco se trata de eso, pero sí pasa, y pasa mucho. Es por eso que se ha ido modificando la entrevista para evitar justamente que caigamos en estereotipos, justamente que se caiga en
la parte dicotómica y bigénero, ¿no? Es decir, como solo existe una parte u otra parte, por lo que hay muchas personas que se han sesgado sus entrevistas con tal de que se les acepte en la clínica integral trans. Y anterior a esto, yo creo que la mala experiencia o las personas que han tenido malas experiencias radica en esto, en que se han sentido invadidos o han sentido como que se les falta el respeto a su identidad por hacerle este tipo de preguntas. Entonces es como invasivo, pero pues, supongo que se tiene que hacer. Son preguntas que pueden sí ser muy invasivas, que inclusive puede que en tu vida te hayas cuestionado eso, pero son cosas que se tienen que saber. Y no hablo específicamente como de la parte estereotipada, sino hay muchas situaciones, por ejemplo, de autolesiones, de intentos suicidas o pensamientos de muerte, que esas cosas se tienen que tratar antes. ¿Por qué? Porque el tratamiento hormonal puede inclusive exacerbar estos pensamientos y entonces podría caerse en una cuestión de negligencia médica si eso no se atendió a tiempo. Ahora, yo he escuchado de malas experiencias que dicen que si eres una mujer trans y traes el cabello corto, no te quieren atender. Si eres un hombre trans y vas con ropa de mujer, no te quieren atender. A mí, o sea, esto como aclaración, la mía fue una buena experiencia. O sea, a mí en ningún momento me discriminaron, ni me dijeron que no, ni nada. No sé si porque mi aspecto era en sí masculino, yo ya traía el cabello corto, no tenía ropa femenina, pero pues he escuchado. Eso también depende mucho como de quién es quien te haga la entrevista y qué tan deconstruida esa persona se encuentra. La verdad es que hay cada vez personal más capacitado que atiende estas cuestiones y deja de lado todas las cuestiones estigmatizantes y que podrían dar pie a la discriminación. Entonces yo pasé esta entrevista y me dijo la doctora, sí, te vamos a pasar con un psicólogo y sexólogo que te va a ayudar a avanzar en el proceso. Para este punto pues ya lo había comentado, que mi familia no sabía nada, pues obviamente no tenía nombre ni nada. Entonces entré a algo que ellos llaman experiencia de vida real. ¿Qué es esto? ¿Qué te tienes que vivir? ¿Cómo tú te identificas en tu vida cotidiana? Con papás, con novios, con amigos, en la escuela, en todos lados. Antes de entrar a un tratamiento hormonal. Esto es para que tu transición hormonal sea lo más suave y lo más cómoda que se pueda. Entendemos que hay veces en las que la verdad es que no puedes transicionar socialmente porque vives en una situación en la que si lo haces te van a violentar y esto es completamente comprensible. Sin embargo, se ha identificado que hay muchas personas que no tienen esta transición social completada y cuando comienzan el tratamiento hormonal se les complica aún más. ¿Por qué? Porque como aún no le habían comentado a su familia, aún no le habían comentado a sus amistades, etcétera, cuando comienzan los cambios visibles, comienza a haber una segregación, comienza a haber una discriminación, entonces es lo que en medida de lo que es posible intentan evitar. Ahora yo desde mi punto de vista, a mí se me hizo más difícil, más traumático, tener que vivir así sin hormonas. Hacer estos cambios sin hormonas. Sí, porque se te dificulta por la voz, por tu aspecto, es más fácil que te malgenericen y eso te afecta más, creo yo. Sobre todo en personas como yo, que uno de mis mayores problemas era la voz. Entonces, al tener esta transición social sin hormonas, a mí me conflictuó mucho. Siento que a veces te lleva más para abajo en depresión, esperando el tratamiento. Y la doctora me dijo que se sugiere que se viva así por 6 meses antes de entrar al tratamiento hormonal. También entiendo que no te pueden decir, sí, ya pásale, ya ten las pastillas o las inyecciones o lo que sea. Esto desde la perspectiva de la clínica es porque hay personas en las que con solo cambiar los roles tienen, es decir, con solo cambiar la forma en la que les hablan, la forma en la que interactúan, la forma en la que se expresan, y ya no necesitan tratamiento hormonal. Eso ha estado comprobado. Sin embargo, hay muchas personas que después de eso aún siguen queriendo el tratamiento hormonal y eso no los hace ni más ni menos trans. Ya hemos hablado un poco de esto. Entonces, cada transición es distinta, entonces es lo que se llega a sugerir. Por eso es importante este acompañamiento y esta consejería. ¿Cómo te fue a ti con eso? Bien. Como les comenté, después de esto me canalizaron con un psicólogo sexólogo.
Él la verdad es que sí me ayudó mucho y me ayudó a terminar con lo que ya había empezado. Porque básicamente pues yo no era la persona más femenina del planeta. Yo ya me había cortado el cabello, pues tenía una pareja mujer cis, entonces ya me dijo, ya llevas como medio camino. Ya les dije que me había puesto como meta decirle a mi familia antes de ir a mi cita con el psicólogo sexólogo. Entonces ya cuando llegué yo ya le había dicho a mi familia, aunque sea un día antes, ya lo sabía mi pareja, ya tenía el cabello corto, la ropa pues básicamente era de hombre. Lo que estereotípicamente se le llama masculina. Pero en ese punto lo más incómodo que me sentí fue que me preguntó, ¿traes ropa interior de hombre o de mujer? Y yo me quedé así de, ¿what? ¿Para qué o qué? Obviamente yo tenía ropa interior de mujer porque pues, era lo que tenía. Y mentí. Le dije, no, pues de hombre. Ese fue de los puntos más incómodos que yo tuve. En la entrevista con él. En la entrevista con él. Pero la simple pregunta pues sí me destanteó. Y sí es de esos puntos que dices, tienes que mentir. Si no, no paso al siguiente filtro. De ahí en adelante, o sea, la verdad es que yo no tengo queja. Él me ayudó mucho, él me ayudó a aterrizarlo bien con mi familia, con mi mamá, con mi hermana pequeña, ya lo habíamos dicho. Y ya cuando llegó al punto me dijo, ya, yo necesito que tengas tu tratamiento, ya te voy a mandar a endocrino. Y después de 7 meses me mandó a endocrinología. Bueno, porque también las citas no eran cada 15 días, ¿no? No. Empezando por ahí. Para esto tienes que regresar con quien te dio la sesión de primera vez para que te autorice. Entonces tuve que regresar con quien me dio la evaluación de primera vez para que ella me autorizara el pase a endocrinología. Sí, que es básicamente como poner su sello. El psicólogo te dice, ya te voy a mandar a endocrino, pero tienes que ir a que te autorice tal persona. Bueno, eso fue hace 5 años. Sí. Y ahorita ya, ya en las últimas ocasiones ya pasaba directamente. O sea, ya no tenía que pasar otra vez con la persona que le había hecho la primera entrevista para mandar directamente a endocrino. Pero son situaciones más bien como administrativas. Entonces regresé con la doctora de mi sesión de primera vez. Ya le dije que el psicólogo ya había validado mi experiencia de vida real y ya podía pasar con ella para que me autorizara el pase a endocrinología. Esto fue en 2015. Había, hasta donde sabemos, otra administración cuando yo fui que después. ¿Por qué sabemos esto? Porque yo realicé mi servicio social en la Clínica Condesa en el 2019. Entonces también así fue que conocí no solamente los procesos desde adentro, sino también como el para qué. Entonces son esenciales estos procedimientos porque hay cosas que se tienen que tratar antes de. Entonces es por eso que sí es necesaria la entrevista de evaluación de primera vez. Aparte de que hay muchísimas personas que ya tienen situaciones de depresión y de ansiedad, y no por ser personas trans, sino porque la sociedad ha estigmatizado tanto esta situación que ha llegado a un punto en discriminarles por el simple hecho de ser personas trans, y esto conlleva situaciones de ansiedad y depresión. Por eso es que primero se necesita tratar estas cuestiones antes de comenzar el tratamiento hormonal. Hay veces que solamente psicoterapia, pero hay veces en las que requiere psicofármacos. Recordemos que los psicofármacos ayudan a que el cerebro siga procesando, siga generando algunos químicos que el cerebro ha dejado de segregar, ¿vale? Entonces necesitamos quitarle los estigmas a la salud mental y quitarle los estigmas a los psicofármacos, que están ayudando con lo que no está generando naturalmente el cerebro. Hay situaciones que requieren psicofármacos, hay otras en las que no realmente, hay otras en las que solamente acompañamiento. Por ejemplo, en el caso que te tocó a ti con el psicólogo sexólogo, que en realidad no es que te hayan dado medicamento o que te hayan dado un diagnóstico o algo así, sino más bien te ayudó a que este proceso fuera inclusive más fácil. Más sencillo. Al inicio sí pudo haber parecido como muy difícil por el hecho de que, oye, pero es que tengo un problema con mi voz, ¿cómo me voy a presentar como un hombre? No me van a identificar como tal. Pero a la larga, la verdad es que a ti sí te ayudó, por lo que yo vi. En general, me ayudó a, como lo dije, a terminar lo que ya había empezado, ¿no?
que mi identificación como hombre trans. Entonces él me ayudó a expresarlo de la mejor manera, con familia, con amigos, con mi hermana. Me asesoró con lo del cambio legal, me dio teléfonos, me dijo ya lo puedes hacer, todo bien, vamos bien. Y sí, o sea, sí me ayudó su acompañamiento. Yo no sentí que fuera algo negativo desde la perspectiva de que me tuvieran que autorizar a algo o ellos tuvieran que autorizar que yo fuera tal cosa o lo que sea. El acompañamiento a mí me ayudó a desenvolverme mejor en familia, en sociedad, en la escuela y todo lo demás. Aparte, hay algunas situaciones, por ejemplo, con el control de las emociones, con el control de los impulsos, cosas así, entre comillas, muy básicas, que es importante que se traten antes. ¿Por qué? Porque el tratamiento hormonal puede llegar a exacerbar estas situaciones y en caso de que, por ejemplo, haya impulsividad o de que haya pensamientos de muerte, ideación suicida, etcétera, y haber una situación desfavorable, puede ayudar a que esta persona con el tratamiento hormonal, en vez de sentirse mejor, se sienta peor y puede llegar a cometer actos autolesivos o que atenten contra su vida. Pero ¿dónde está la línea en salud mental de patologizar con acompañamiento? Porque se da mucho este debate de tú no me vas a decir quién soy, por qué soy y para qué soy, ni me tienes que autorizar nada. Y, o sea, entiendo ambos puntos, obviamente porque tenemos ambas perspectivas, pero ¿en dónde está esta línea? O sea, ¿dónde se dibuja? En el punto en el que hasta la fecha el personal no patologiza por el simple hecho de que ser trans no es algo que necesite tratamiento en plan hay que curarlo. Inclusive el ser trans se ha comparado con el embarazo, que el embarazo no es una enfermedad. Pero necesita atención médica. Exacto. Entonces el ser trans no es una enfermedad, sin embargo requiere atención interdisciplinaria. Entonces también es importante que sepan a dónde van, a dónde acuden, porque hay mucho personal de salud mental, llámese psiquiatras, llámese psicólogos, que no tienen ni idea de acerca de las cuestiones de identidad de género y lo que van a hacer es ECOSIG, es decir, estrategias para corregir la orientación sexual e identidad de género, y estos lugares necesitan ser denunciados. Por lo menos en la Ciudad de México ya se aprobó la ley en la que se castigan estas prácticas y es importante denunciarlas. Ahora, en la clínica Condesa, la verdad es que ha habido un cambio impresionante de lo que le tocó a Adriana a lo que está actualmente. Y de lo que yo escuché previo a mí, porque yo, o sea, yo sí escuché ahí no vayas, no te tratan bien, no te quieren atender, si ven que, como les había dicho, si ven que tú eres un hombre trans y traes el cabello largo te van a rebotar. Y en parte considero entendibles, no justificables, pero entendibles, esos filtros sí se manejaban. Porque yo lo entendía como que si tú no estás seguro de ser trans, primero ve y asegúrate y luego ya vienes a decirme que eres trans. Porque tengo mucha gente. Eso sí, la población que llega a la clínica o sea, no hay forma de que se atienda. Por eso también las citas son como cada 3 meses porque no es que no se les quiera atender antes, es que la verdad es que hay muchísima población que no puede ser atendida como gustaría, es decir, como al instante, pásale, en este momento te hago la evaluación. Es como en el IMSS. O sea, si tú no te vas muriendo, no te atienden. Acá es lo mismo. Si no estás seguro, primero ve y asegúrate, infórmate y conoce y luego ya vienes y me dices que te atienda. Porque tengo mucha gente, tengo sobrepoblación. Entonces, desde esa parte sí veo comprensibles que apliquen filtros como más dicotómicos. No es lo ideal. Y eso fue antes de que yo fuera. Obviamente en la investigación que yo hice, casos de no te van a atender, te van a rebotar, te van a regresar, no vayas, no te atienden bien. Entonces yo fui, no sé si por mi aspecto que yo ya tenía ya de estereotípicamente más masculino. No entré dentro de esos regímenes que no sé si se aplicaban. Fue lo que yo escuché. Esto es chisme. No es... No, yo no vi a una persona que no atendieran, yo no vi a una persona que regresaran, yo no vi a una persona que le dijeran que no pasara. Lo importante es que vayas con personas sensibilizadas para evitar estas cuestiones patologizantes y para evitar que
te traten como una persona enferma, porque el ser trans no es nada que tenga que ver con lo patologizante, nada que tenga que ver con el ser una persona enferma o no. Y aclarar que de verdad la Clínica Condesa sí mejoró porque cambió su administración de salud mental. Si a mí no me fue mal en la administración pasada, probablemente ahorita te vaya mejor, porque la persona que está encargada de salud mental es una persona profesional, sensibilizada y muy buena. Muy capacitada. También dentro de las situaciones que se tienen que tratar en los servicios de salud mental para antes de ingresar al tratamiento hormonal es psicoeducación. Hay muchísima psicoeducación que viene desde aterrizar tus expectativas, porque hay personas que con un tratamiento de reemplazo hormonal masculinizante, es decir, con testosterona, las personas creen que pueden llegar, por ejemplo, a eyacular semen, es decir, espermas. Y hay personas en las que esta información pueda llegar a ser un tanto nueva. Hay otras en las que llegan súper capacitadas y que se ve que se han leído todos los artículos y se ve que se han visto todos los videos y tienen todo el conocimiento al respecto. Entonces hay población tanto que sabe como hay población que no sabe tanto. Entonces esto también es uno de los servicios que se otorgan. Todo es gratuito. Y esta psicoeducación viene inclusive desde la clase cero que nosotros les dimos. Desde eso se les empieza a explicar, porque estas confusiones puedan llegar a ser un poquito más intensas, que puedan llegar como a la cuestión de autolesiones o automutilarse o cuestiones así que necesitan atenderse antes de comenzar un tratamiento hormonal para que no se vayan a, como lo mencioné, a exacerbar. Por ejemplo, les pongo un caso así súper simple. Llegó una persona que nos decía que consideraba que era una mujer trans. Entonces le preguntamos, ¿por qué crees que eres una mujer trans? Cuéntanos. Pues porque me gusta el maquillaje, me gusta el color rosa, y me gustan los niños. Ok, pero platícame, ¿tú crees, tú consideras, tú te sientes que tú eres una chica? Pues no realmente, pero es que me gustan los vestidos, me gusta el maquillaje, ok. Entonces, en estas situaciones es importante identificar quién sí es una persona trans y quién no es una persona trans. En el caso de esta persona específica, era un chico homosexual con expresión de género femenino, ok. Entonces, hace tanta falta la educación sexual integral que las personas se confunden en la cuestión de expresión de género, de orientación sexual. También hay veces en las que la persona está súper identificada y sabe lo que quiere y sabe lo que es, pero le cuesta trabajo hablarlo con la familia, que es un parte como lo que te tocó a ti. Entonces hay inclusive sesiones grupales, es decir, como con la familia, por lo menos con tutores a quienes se les explica qué es lo que está pasando, a quienes se les explica qué es ser una persona trans, qué es una identidad de género, porque se llega a estas situaciones como las que ya hablamos, como de ¿qué hice mal como padre para que pasara esto? Entonces no, la identidad de género se descubre. Y no es algo que haya cambiado, no es algo que haya modificado, que se haya hecho a causa de una omisión o alguna enfermedad o nada que ver, o violaciones a veces también. Y a veces la puedes descubrir a los 3 años, y a veces a los 24 como yo, y a veces a los 60. Así es, entonces son cosas que ayuda también este servicio de salud mental a que se trabaje también con familias, porque la información que se tiene actualmente, digamos que al alcance de todas las personas en la parte de educación sexual es muy laxa, o sea, casi no existe, apenas se están metiendo los libros con educación sexual integral. Y ha habido grupos conservadores que atentan contra esto, pero es importante que exista. En este caso, la persona a la que se le dio este servicio fue a mi mamá. Cabe aclarar también que obviamente no te van a dar la atención idónea. Me refiero a que es preferible a que, por ejemplo, tú tengas un acompañamiento emocional fuera de la clínica, que tu familia tenga un acompañamiento emocional fuera de la clínica, para que sea un poco más llevadero. Sí, a lo que se refiere Adrián es que las citas, como no son tan seguidas, hay veces que sí requieres acompañamiento más quizá psicoterapéutico, quizá más seguido, entonces ahí puede haber como sesiones que son semanalmente, pero en la clínica Condesa pues no se puede.
El de la clínica Condesa te va a dar un buen servicio, pero un buen servicio básico, lo más básico que requieres. Pero obviamente es preferible que lleves un acompañamiento emocional, aunque no, siendo trans o no siendo trans, pues tienes que llevar un acompañamiento emocional en terapia. Pero obviamente si eres trans, que lleves un acompañamiento emocional junto con tu transición fuera de la clínica para que te sea más productivo, más llevadero. Para que fluya más rápido. Ya también ya lo había dicho, si tú sales del closet salen todos, entonces lo ideal es que tu familia también pueda acudir a un grupo. Hay grupos de pares, es decir, si Adrián va con otros grupos de otros chicos trans. Y hay grupos para familiares. Por ejemplo, está la red de familias trans, que son mamás, papás, hermanes, etcétera, que tienen alguna persona trans en su vida y quieren saber más, quieren conocer más, que quieren conocer a otras personas que están viviendo por lo que están viviendo ellas. Entonces sirve muchísimo acercarse a estos grupos porque así te das cuenta también que no eres la única persona en el mundo en el que está viviendo a esto. A lo mejor tu familia dice que hicimos, es el único raro, pero ya acercándose a estos grupos ya se dan cuenta que pues hay muchísimas personas y que pues está bien. Sí, entonces ayuda, en general siempre ayuda a acercarte a tus pares, es decir, personas que tengan las mismas características que tú, porque así encuentran como algo que les conecta, como un contexto que es similar, si bien las situaciones, por ejemplo, en la parte interseccional es distinta, pero que conozcas a otros chicos trans también te ayuda a que hablen por lo menos del tema, ¿no? Como cuando comencé mi hormona me pasó esto y entonces así me sentí. Es muy importante siempre hablarlo y monitorearlo. Y con alguien que sabes que va a entender porque está pasando por lo mismo. Llámese si eres trans, si eres mamá de un chico trans, hermano de una persona trans, pareja de... También hay grupos de parejas. En resumen, primero, vayan con personal capacitado, personal sensibilizado. Pueden ir a la clínica Condesa o no, pero el punto es que vayan con personas que sepan que no les van a aplicar ECOSIGS y si se les está patologizando de alguna forma, entonces esto es importante que lo señalen y es importante que también identifiquen a este personal, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, sí es importante esta evaluación de salud mental porque no es que porque tú seas trans per se vayas a tener situaciones de depresión, ansiedad, consumo de sustancias, etc. Sino que hay veces en las que la discriminación y las cuestiones socioculturales y sociales en general llegan a afectar tanto a la persona que pueda afectarse en su salud afectiva, en su salud emocional y en su salud mental. Entonces, esto es importante, no estigmaticen la salud mental porque en general la salud mental está estigmatizada desde cualquier ámbito donde lo miren, no solamente en la población de la diversidad. Si dejamos de estigmatizar y comenzamos a ver como algo que debería ser habitual, el acudir a psicoterapia o el acudir con un personal de salud afectiva, nos ayuda muchísimo porque así estamos atendiéndonos desde dentro hacia afuera. Y estamos haciendo un país y un mundo muchísimo mejor para cualquiera que lo viva. Igual si requieren primero capacitarse ustedes, es decir, que se vuelvan como personas expertas en lo que esto concierne, también les va a ayudar muchísimo para que cuando lleguen a su entrevista o que lleguen a algo, ya sepan ustedes también, no es como que estudien el examen, no, sino más bien que se autoconozcan para así sepan si lo que requieren, si es un tratamiento de reemplazo hormonal o simplemente son cambios que pueden deberse solo a la parte cultural o a lo social. Y ya cuando vayan a sus citas con el servicio que ustedes escojan, sea la clínica Condesa o no, que no mientan, que digan la verdad, cómo se sienten, cómo han vivido, cómo quieren vivir, y eso les va a ayudar a avanzar en su proceso. Sí, porque eso también, si lo piensan desde una forma meramente individual, si estás teniendo pensamientos de muerte, estás teniendo situaciones de ansiedad, situaciones de depresión y dices en la entrevista que no estás viviendo nada de eso, el tratamiento de reemplazo hormonal puede hacer que esos pensamientos que tú tienes se vuelvan más intensos, se vuelvan muchísimo más agresivos y esto puede causarte un daño más que solo emocional. Entonces, si te sientes mal de cualquier forma, díselo y esa persona está capacitada para atenderte.
Entonces nada más hay que aclarar que el acompañamiento es necesario. Hay personas que tienen esta situación como mucho más llevadera, es decir, como no tienen nada que les afecte en la parte de salud afectiva, en la salud mental, y está bien, no pasa nada. Si consideras que necesitas este apoyo, acércate. Si consideras que no pasa nada, una evaluación no te va a caer mal, porque hay veces en las que pasamos de largo muchas cosas, por ejemplo, la cuestión de los trastornos alimenticios, que creemos que así es, porque así tiene que ser, pero en realidad estamos comiendo mal, en realidad a lo mejor estamos consumiendo sustancias que no deberíamos estar consumiendo, por lo menos no en esa cantidad, y eso puede hacer un cambio en el tratamiento hormonal si decides empezar un tratamiento de reemplazo hormonal. Entonces, ya aterrizando esto del acompañamiento de salud mental, es necesario, es importante para tu proceso de transición. No creo que se pueda pasar un proceso de transición sin acompañamiento. Emocionalmente hacer una transición no es sencillo. La realidad es que aunque tú anheles tener otro nombre, cambios en tu cuerpo, no es sencillo deshacerte de la vida que estás viviendo hasta ese momento. Por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo deshacerme de mi nombre. Mucho trabajo. Y yo anhelaba que me trataran y tratarme a mí mismo como Adrián, y la realidad es que me costó muchísimo trabajo. O sea, no es sencillo. Y esa parte del acompañamiento te ayuda muchísimo a hacer esa transición emocional. Para que sea muchísimo más llevadera. Hay veces en las que con un adecuado acompañamiento no vive situaciones como una exacerbación de disforias, porque no todas las personas trans tienen disforias, eso también hay que hablar. Entonces, si lo requieres, la verdad es que te va a ayudar un montón, te va a ayudar a que también te sientas mejor y que sepas que no eres una persona equivocada, que no naciste en el cuerpo equivocado, como es lo que llegan a entenderse o llegan como a ejemplificarse de alguna forma. Tú eres la persona correcta, que naciste como en la forma correcta, no eres alguien que se tenga que arreglar, reparar, curar, nada de eso. Entonces te va a ayudar también a que te aceptes, no en cuestión de que aceptes el cuerpo con el que naciste y no, sino que te ayude a saber qué es lo que sí se puede cambiar, qué no se puede modificar, y esto también facilita tu vivencia. Todo esto, desde la primera vez hasta que terminas con el psicólogo, es como libre. Me refiero a que no te piden papeles ni nada, solo traes una como receta y ahí te apuntan todo. Todo. O sea, ese papelito no lo tienes que perder ni nada, porque ahí está como todo tu historial. Entonces ya te dicen, ok, ya te vamos a mandar a endocrinología, necesitamos que abras un expediente. Entonces haces el trámite administrativo. Yo me esperé porque dentro de mi proceso con el psicólogo fue a realizar el cambio legal, que ya platicaré de todo lo que tuve que pasar para tener todos mis documentos en regla, pero básicamente en ese lapso fue cambio de nombre en acta de nacimiento, CURP e INE. Entonces yo estaba en nada de que ya me dieran el INE, ya tenía el acta, ya tenía el CURP, pero estaba en la espera de la credencial para yo poder abrir el expediente ya con mis papeles en regla. ¿Qué era lo que tú querías? Porque pudiste haber abierto el expediente antes. Sí, o sea, nada me impedía yo abrir el expediente antes. No sé si hubiera sido más engorroso hacer el cambio, no tengo idea. Pero yo dije, pues si ya voy a tener el INE y es como básicamente lo que necesito, acta, CURP e INE para abrir el expediente, pues ya lo hago en regla, como ya lo debería de tener. Pero o sea, que tú tengas tus papeles con tu primer registro no te impide para nada tener tu seguimiento en la clínica. Entonces la doctora me autorizó y me dijeron, tienes que abrir expediente, tienes que traer tales papeles, y te piden acta, CURP, INE, comprobante de domicilio. Esto es importante porque en la Clínica Condesa te atienden solo si resides en la Ciudad de México. Tienes que tener un comprobante de domicilio con la dirección de la Ciudad de México y que tu INE coincida. Esto hasta donde yo me quedé. Ahorita ya cambió, ya no tengo idea, la verdad, de cómo sea el proceso. La verdad es que Clínica Condesa Iztapalapa y Clínica Condesa tienen trámites o tienen situaciones bastante similares. Entonces lo mejor es que acudas a alguna de las clínicas si es lo que necesitas y preguntes de si tu dirección es algún problema. Ya te podrían orientar a dónde sí pueden atenderte o te pueden hacer la cita si es lo que requieres. Entonces lo primero que hacen es sacarte tu póliza del Seguro Popular.
En este momento, ahorita ya no hay seguro popular. Se llama Insabi, pero es otro rollo. Entonces a mí me pidieron mi póliza del seguro popular y luego mi cédula de gratuidad, que es el papel que utilizan con un folio para darte análisis y medicamentos gratis. Entonces te abren un expediente y te dan tu carnet. Entonces ahora sí, ya con expediente abierto y con carnet, ya puedes ir a endocrinología a pedir tu cita. Yo siempre he tenido la duda de por qué la primera parte es sin papeles. Porque hay personas, en primera, hay personas que abandonan el proceso. Es decir, piden su entrevista de primera vez, van a la entrevista de primera vez, no les gustó, lo que sea, y se van. Y pueden, por ejemplo, acudir con otra persona de endocrinología o simplemente decir, no, yo no quería el tratamiento y pues ya simplemente lo abandonan. Entonces, por eso no hay expediente propiamente, aunque sí existen estas hojas de evaluación y todo está registrado. Y todo eso se encuentra en la clínica, es decir, quizá no abren expediente, es decir, no le dan un número de expediente, pero sí existen estas hojas de evaluación y ahí se encuentran. Y ya después lo homologan con tu expediente, ¿no? Y con tu carnet. Si sigues el proceso, es decir, ya te abren tu número de expediente, entonces estas hojitas entran en tu expediente. Ok. Entonces, lo que tuve que hacer después fue ir a endocrinología y ahí pedí una cita, ya con el expediente abierto. Y me dijeron, sí te vamos a dar cita, pero necesitamos que saques cita en los estudios que te vamos a pedir. Me pidieron una prueba de ITS, que es VIH, sífilis y hepatitis. Recordemos que la Clínica Condesa es una clínica para atención de infecciones de transmisión sexual, sobre todo VIH. Entonces, hay personas que se rehúsan a hacerse la prueba y no se les va a negar el tratamiento. Simplemente es algo para, como les mencioné hace ratito, si hay algo que necesite tratarse, se trate también y no se deje de lado. Y sobre todo porque estadísticamente parte de la población trans se dedica al trabajo sexual. Entonces es más fácil que se evalúe y se identifique a tiempo estas cuestiones de infecciones de transmisión sexual y pueda tratarse también con endocrinología. Entonces me pidieron los estudios de ITS, un laboratorio completo, es decir, sanguíneo y de orina, y un ultrasonido pélvico y mamario. ¿Esto por qué? En primer lugar, porque las hormonas masculinizantes, la testosterona, facilita los quistes en útero y mamas. Y obviamente tienen que checar tu perfil hormonal, cuántos niveles tienes y problemas físicos que puedas tener antes de autorizarte un tratamiento hormonal, como diabetes, cáncer, situaciones relacionadas sobre todo con el hígado. Entonces se tienen que checar todos esos niveles, todo, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, todo se tiene que checar. Porque justamente de la hormona masculinizante feminizante vienen relacionadas también las enfermedades acorde a ese género. Es decir, sí. La hormona masculinizante ayuda a que haya situaciones como hipertensión, paros cardíacos. Vamos a hacer un episodio completo de efectos secundarios de los tratamientos hormonales, pero obviamente la doctora tiene que checar primero tus niveles hormonales para saber qué dosis te va a dar, porque ojo, no todos los hombres trans necesitan la misma dosis de testosterona. 2, si te autohormonas es muy peligroso. ¿Por qué? Peligroso y no sirve. Peligroso porque te afecta el hígado y como ya lo mencionamos, tienes riesgo de hipertensión y paros cardíacos si te inyectas demasiado. Y también si te inyectas demasiado, el efecto puede ser contrario. En vez de masculinizar, vas a feminizar. ¿Por qué? Porque va a haber tanta testosterona que básicamente tu estrógeno se va a volver loco y va a intentar neutralizar, va a intentar compensar esa testosterona y va a haber mucha testosterona y va a haber mucho estrógeno y ese estrógeno va a llegar un momento en que va a volver la testosterona y en vez de masculinizar va a ser el efecto contrario. Te van a empezar a crecer las mamas, por ejemplo, la voz. Esto se puede ver por ejemplo, en deportistas que se inyectan testosterona, que a veces se inyectan demasiado y ya después tienen chichi, porque se le empieza a desarrollar la glándula mamaria a hombres que se testosteronizan.
Entonces, cada cuerpo necesita su dosis y su tiempo. Hay chicos que se inyectan la misma dosis cada 15 días y otros que se la inyectan cada 2 meses. Depende de tus niveles. Inclusive de tu actividad física, de tus dietas, de la forma en la que, por ejemplo, tomas agua o no tomas agua. Depende de tu metabolismo y es lo que te van midiendo. Esto al principio se mide cada 3 meses. Cada 3 meses te van a hacer análisis sanguíneos, por lo menos el perfil hormonal, para atinarle a tu dosis y a tu tiempo de cada cuánto te tienes que inyectar. Esto en hombres trans. Con mujeres trans yo no puedo aseverar nada porque me parece que ellas toman varias cosas. Sus hormonas son en pastillas o parches, me parece. Primero es bloqueador de testosterona y después ahora sí los estrógenos, pero son situaciones distintas. Sin embargo, estas es muy similar en cuestión en la que se hacen primero los análisis cada 3 meses. Y que cada cuerpo procesa de manera diferente. Los hombres trans es más sencillo porque solo es la inyección de testosterona y ya. Entonces, cada 3 meses te van a hacer análisis por lo menos del perfil. El primero es completo para ver cómo está tu útero, para ver cómo están tus mamas, para ver que no tengas infecciones de transmisión sexual y para ver todos tus niveles. Posteriormente, cada 3 meses, el primer año, te van a monitorear los niveles hormonales para atinarle a tu dosis y a tu temporalidad. Ya cuando pasa el primer año te van a hacer análisis cada 6 meses, pero con una cita cada 3 meses. Esto en primera para que vayas y platiques con la doctora, vea cómo estás y te surtan tus recetas porque las surten cada 3 meses. Sí, es importante ir monitoreando también la salud afectiva, es decir, cómo te estás sintiendo, estás durmiendo bien, estás comiendo bien, cómo te has sentido, porque, por ejemplo, en uno de lo vamos a hablar específicamente de esto, pero por ejemplo, en los chicos trans suele hablarse de impulsividad o de irascibilidad, es decir, como que todo el tiempo estén enojados. Entonces eso también ayuda a identificar si hay algo que se tenga que tratar en salud mental y no se le va a quitar el tratamiento hormonal, sino más bien es a la par. Entonces también ellos, su manera de ver que tú estás bien emocionalmente es yendo a tu cita, porque si la abandonas ya hay un foquito. Si abandonas tu cita y tu medicación, ya hay un foquito de que algo no anda bien. Entonces ellos te citan cada 3 meses para surtirte, para verte, para ver cómo estás. Y cada 6 meses te van a hacer tu monitoreo de niveles hormonales. Y cada año te van a hacer otra vez todo completo. Ultrasonidos, análisis de infecciones y transmisión sexual y el cuadro completo de análisis de sangre y orina. Entonces ahora sí pasamos a mi experiencia en endocrinología. Me pidieron los estudios que ya mencioné para ir a mi primera cita con la endocrinóloga. Fui a sacar mis citas a sus respectivos sitios porque son lugares distintos. Dentro de la clínica, pero se atienden en lugares distintos. Y ya teniendo las 3 citas concretadas para saber cuándo más o menos me daban los resultados para poder ir ya con resultados en mano con la endocrinóloga, ¿ok? Mi primera cita en endocrinología fue el 3 de mayo del 2016 con los resultados de mis estudios en mano y me dijo, tienes alta el azúcar y los triglicéridos me parece. Entonces me dijo, no está grave, solo te voy a pedir que sí modifiques esa parte de tus hábitos para que todo esté en nivel y yo no te tenga que quitar el tratamiento. Porque con cualquier nivel alto suben los riesgos de paro cardíaco, de hipertensión y todo lo demás. Aparte yo traigo una carga genética de diabetes, entonces esa parte sí la tenía que bajar sí o sí. Aparte se sigue monitoreando, por eso es importante hablar con la verdad en las entrevistas y realizarse los estudios. Se tienen que hacer los estudios cada cierto tiempo, el tiempo que les indique su endocrinólogo. En este caso en la clínica está especificado así. ¿Por qué? Pues porque todo cambia. Sí. ¿Tu tratamiento ha cambiado? Sí, 3 veces. En cuanto a infecciones no tuve ningún problema y mis niveles de hormonas eran los normales dentro del sexo que se me asignó al nacer. Recordemos que ambos sexos tenemos estrógeno y testosterona, los dos. Obviamente mis niveles eran alto de estrógeno y bajo en testosterona, pero la testosterona estaba un pelín alta. Siempre sentí que tuve un pelín alto la testosterona porque soy un chango. Se refiere a que tiene mucho vello. Siempre he sido un chango y no sé si tenga que ver, pero yo en mi menstruación no era regular. Entonces siempre sentí algo ahí como que no
Yo que sé, no somos endocrinólogos. Sí, pero, o sea, tenía exceso de vello. Yo, familiar del Australopithecus. Entonces, estaba un pelín alto, pero no era, o sea, realmente no era nada fuera de los niveles esperados que tienen las mujeres cisgénero. Entonces me dio una dosis y una temporalidad, que por seguridad no vamos a decir, para que no caigan en automedicación. Me dio una dosis y una temporalidad que empecé ese mismo día. Me dijo, está autorizado, te empiezas este día, cuentas tantos días, te inyectas la que sigue y te dan el abastecimiento suficiente para tus 3 meses. Como ya les dije, el primer año es monitoreo cada 3 meses, entonces para la siguiente cita me pidió análisis solo de perfil hormonal para ir midiendo la dosis y la temporalidad. A los 3 meses cambió la dosis. ¿Más cercana o más lejana? ¿Cómo más cercana o más lejana? De la temporalidad. Más lejana. Fueron más días porque tenía la testosterona alta. Recordemos que no es ideal tenerla alta por los efectos secundarios, tanto en salud como en efectos. En cuanto a los cambios, no va a ser igual de efectiva si está muy alta. Ellos toman una medida que la testosterona debe estar entre 7 y 8. 7 y 8, no sé qué, pero debe estar entre 7 y 8. Que es un poco más baja de lo esperado en un hombre cisgénero por los problemas del hígado y demás. Siempre se recomienda que esté por debajo de los niveles promedio de mujeres y hombres cisgénero. Entonces yo la tenía alta la primera vez que fui, pero la tenía disparada, la tenía yo en 14. Entonces me dijo, vamos a aumentar más días. Aumentamos más días, la siguiente vez siguió estando alta, me volvió a aumentar días y hasta la tercera vez ya estuvo dentro de los parámetros normales y me quedé con esa dosis y esa temporalidad 2 años. 2 años después la volví a tener alta y me volvió a cambiar los días, me volvió a aumentar días y todavía este año otra vez volvió a cambiar porque volvió a salir alta y me volvió a aumentar días. Entonces hay ya 4 cambios en 5 años. Entonces por eso es tan importante que todo esté acompañado por personal capacitado, porque si tú te estás automedicando, o peor, vas a uno de estos consultorios de la consulta 20 pesos, no te va a pedir estudios. Y no te está haciendo ese monitoreo que tú requieres constante. Exacto, entonces ya se dieron cuenta cuál es la importancia de estos estudios y que sí han cambiado, y no es que los estudios te digan ya no te voy a volver a dar hormonas, sino más bien es cada cuánto o cuál es la dosis que se va a ir modificando. Y es que no es solo un factor, o sea, no es solo un factor que llegues tú y digas yo me voy a quedar con esta dosis y porque no va a ser así. La doctora me dijo, a lo mejor tú tienes esta dosis 5 años, dice, pero después de tus 30 va a cambiar porque tu cuerpo va a cambiar porque ya va a requerir más o menos. ¿Qué tiene que ver también si te hiciste una histerectomía? ¿Por qué? Porque ya no vas a fabricar la misma cantidad de estrógeno, entonces tu dosis seguramente va a bajar. Entonces no es solo un factor, no es solo que necesites X cantidad de testosterona y ya te la inyectas cada 15 días, cada mes, cada 2 meses y ya con eso. Entonces, por favor, vayan con personal capacitado, háganse los estudios, vayan con personas endocrinológicas, porque hay muchos médicos generales que están recetando esto y no están capacitados, no tienen ni idea de las dosis, inclusive hay microdosis. De hecho, antes de la pandemia me dijo que mi último cambio fue exactamente antes de la pandemia y mi siguiente cita iba a ser lo que fue durante la pandemia. Me dijo, si no mejoras, lo que vamos a tener va a ser que acortar los días, pero también acortar la dosis. Me iba, creo, a dar la mitad de lo que me inyecto a menos días y iba a cambiar la dinámica totalmente, pero pues ya no tuvimos oportunidad de monitorear si se normalizó o si sí necesitaba ese cambio de dosis y temporalidad. Y pues creo que en cuanto a el tratamiento creo que es todo. Si van a la clínica Condesa es importante que acudan a todas sus citas, ya sea que tengan análisis o no. También que vayan a los análisis, que aprovechen ese servicio de pues gratuito que te está dando el gobierno, la clínica, y en caso de que no puedan ir o no se les dificulte, pues que avisen para que ese lugar no se quede perdido.
porque como ya habíamos hablado, la clínica tiene sobrepoblación. Entonces, si tú no puedes ir por cualquier cosa, si tú no puedes ir a tu cita de la semana que entra, ve y avisa para que ese lugar se quede disponible y otra persona que lo requiera puede ir. Y así, si tú lo decides, se te puede reprogramar. Y también, obviamente, si no vas a tus citas, pues cortas tu proceso, cortas tu medicación, cortas todo y también te afecta en el organismo de manera negativa. Entonces, pues si tienen alguna duda, algún comentario de más cosas de la Clínica Condesa, no sé si se nos haya pasado algo, pueden dejarlo en los comentarios, pueden platicarnos también su experiencia. Esta fue mi experiencia en la Clínica Condesa desde que puse un pie ahí hasta ahorita, que sigo ahí y ahí seguiré por lo menos un ratito. Y su experiencia obviamente dando su servicio social en la parte de salud mental para personas trans. Sí, igual si quieren que hable un poquito más de esto, puedo hacerlo con mucho gusto, solamente pues platícanos qué es lo que les gustaría seguir viendo. Píquenle a todos los botones de suscribir, de seguir, de la campanita. Si en algo les podemos ayudar, los podemos asesorar, también escríbanos, con mucho gusto les ayudamos en lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Igual si quieren información acerca de grupos de apoyo, grupos de pares o asociaciones o eso, pueden escribirnos y nosotros les vamos a compartir los contactos o escribirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por llegar hasta acá y recuerden que ustedes hacen que este mundo sea más bonito. Y nos vemos en el próximo. Chao. Bye.